La primera vez que aparecieron las palabras no fueron pronunciadas en voz alta por nadie en la habitación, sino que estaban escritas en letras negras en un viejo informe obligatorio escondido en lo profundo de un registro electrónico del hospital. Acaben con ella si habla. Cuando la enfermera, Linda Vega, miró hacia abajo y leyó esas escalofriantes palabras, su rostro perdió todo el color. Me miró a mí, Maya Pérez, de 20 años, acostada en la camilla para lo que debía haber sido un simple ultrasonido, y susurró con miedo: «Esta línea está en tu expediente. Debes tener cuidado». Al principio no entendí. Pensé que se había equivocado. ¿Cómo podía aparecer una frase así en mi historial médico? Luego me explicó en voz baja que la nota había sido adjuntada hace años después de una visita de control de bienestar, cuando los vecinos sospecharon que algo andaba mal en mi casa. El corazón me latía a 1000. Sentía que el pecho me iba a estallar. ¿Qué clase de padre dejaba tales palabras en un registro que una enfermera descubriría décadas después? Me quedé helada mientras la máquina zumbaba a mi lado, y mi madre, Evelyn Pérez, estaba justo afuera de la puerta, apretando la correa de su bolso como si estuviera custodiando una bóveda. Siempre quería estar conmigo durante las citas, pero el doctor Alan Brooks había insistido en la privacidad, citando la política del hospital. Evelyn odiaba las reglas que limitaban su control. Esa era mi vida. Mis padres, Ricardo y Evelyn, eran personas respetadas en nuestro pueblo de Ohio. Para el mundo exterior, eran ciudadanos modelo. Ricardo Pérez, de 52 años, era un contratista que construía casas y donaba a eventos de la iglesia. Evelyn, de 48, usaba perlas y se sentaba en los consejos de administración de organizaciones benéficas locales. Mi hermano, Caleb Pérez, de 28, trabajaba con mi padre y era elogiado por su fuerza y disciplina. Juntos, eran considerados una familia pilar. Sin embargo, a puertas cerradas, la casa de los Pérez era una fortaleza de silencio, miedo y moretones que nunca sanaban por completo. Yo era la menor, la hija obediente que rara vez hablaba porque cada vez que lo hacía, mis palabras volvían a mí con dolor. Esa era la base de mi infancia. Ese día, el ultrasonido debería haber sido un símbolo de esperanza. Tenía 20 años, 6 meses de embarazo, y llevaba un hijo que había sido objeto de interminables acusaciones susurradas y especulaciones crueles dentro de mi propia casa. Mi padre exigió que los resultados de las pruebas de ADN se adjuntaran al registro médico. Dijo que era para preservar el nombre de la familia. La verdad era que quería tener el control incluso del más mínimo detalle de mi cuerpo. La enfermera no solo vio medidas en una pantalla. Vio cronogramas, fechas que no coincidían con las historias que mi familia me había obligado a contar. Vio notas de lesiones pasadas, archivos que no coincidían con las explicaciones oficiales. Vio esa frase: «Acaben con ella si habla», preservada en un informe obligatorio. Su susurro no fue una orden. Fue una advertencia. El pasado tenía garras y se estaba acercando a mí de nuevo. El shock de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en casa. Por un momento, la habitación dio vueltas y me aferré a la camilla. Pensé en mi hermano, Caleb, y sus ojos llenos de crueldad casual. Pensé en mi madre, Evelyn, que podía lanzar veneno en una sola frase como: «Te mereces todo lo que te pasa». Pensé en mi padre, Ricardo, cuya voz llenaba cada rincón de nuestra casa como un dictador en su palacio. Y ahora me di cuenta de que esas palabras no eran solo historia. Eran una profecía. Si le contaba a alguien la verdad sobre lo que sucedía en la casa de los Pérez, si revelaba la violencia, el control, las amenazas, entonces la promesa de esa línea se haría realidad. Acaben con ella, destruyanla, silencienla para siempre. Aún así, algo en mí se resistió. El pecho todavía me dolía, pero mi mente comenzó a agudizarse. La base de miedo que se había construido bajo mí durante años estaba comenzando a agrietarse porque ahora había pruebas fuera del círculo familiar. La enfermera lo había visto. El médico había visto lo suficiente como para separar a mi madre de mí. Existía un registro. Y si existía un registro, entonces había una oportunidad para la justicia. Por primera vez en años, sentí una chispa no de terror, sino de desafío. Mantengo mi rostro neutral cuando Evelyn entró a recogerme. Ella preguntó con falsa dulzura: «¿Estuvo todo bien?» Asentí con la cabeza. Por dentro, estaba temblando, pero también sabía que algo había cambiado. Las palabras «acaben con ella si habla», que estaban destinadas a aterrorizar, se convirtieron en la razón por la que sabía que tenía que hablar. La historia de la familia Pérez parecía perfecta en la superficie,
pero las grietas se estaban ensanchando. Ese día salí del hospital con dos verdades presionándome. 1. Mi familia nunca dejaría de controlarme a menos que yo actuara. 2. Finalmente tenía aliados fuera de los muros de Maple Ridge. Mi padre, Ricardo, creía que había construido un imperio de silencio. Pero yo acababa de presenciar la primera brecha. No sería la última. El retrato familiar perfecto que la familia Pérez exhibía en el salón de nuestra finca de Maple Ridge era una mentira pintada en marcos caros. Para los extraños, Ricardo Pérez era un constructor respetado cuya empresa patrocinaba campos de béisbol locales y donaba madera para las reparaciones de la iglesia. Evelyn era la esposa elegante que organizaba almuerzos y usaba perlas. Caleb, mi hermano mayor, era elogiado como trabajador y leal al negocio familiar. Y yo, Maya, era presentada como la hija tranquila con un futuro brillante. Sin embargo, dentro de esas paredes, la verdad era fea y violenta. Crecí aprendiendo que el silencio era la respuesta más segura. Cuando tenía 16 años, una vez discutí que quería asistir a un programa de arte fuera del estado. Caleb me estrelló contra una pared tan fuerte que me dolió el hombro durante semanas. Mi padre observó y dijo con una calma fría: «Déjala aprender disciplina». Mi madre, Evelyn, añadió: «Nos avergonzaste al preguntar». Ese era su método. Caleb era el ejecutor. Ricardo el comandante, Evelyn la jueza, y yo la prisionera. Nadie en el pueblo sospechaba porque yo sonreía a pedido. Incluso cuando tenía moretones en los brazos, me decían que usara mangas largas y que alegara lesiones deportivas. Las grietas en los cimientos solo eran visibles para mí. Pero a medida que crecí, se ensancharon. El control de Ricardo se extendió a las finanzas. Cada dólar que ganaba cuidando niños era tomado y depositado en una cuenta que él monitoreaba. Evelyn mantenía mi teléfono encerrado en su escritorio, devolviéndomelo solo para llamadas supervisadas. Caleb revisaba mi computadora portátil, desplazándose por los mensajes y eliminando amigos que no aprobaba. Justificaban todo con palabras como familia, honor y protección. Para ellos, mi independencia era rebelión. Mi único escape era mi amiga Chloe Martínez. Ella vivía a 2 casas y me pasaba notas a través de nuestra cerca compartida. A los 17, me susurró a través de los listones que mi vida no era normal. Prometió que cuando cumpliéramos 18, encontraríamos una manera de salir juntas. Pero en mi 18º cumpleaños, Ricardo interceptó su mensaje y me acusó de traición. Esa noche, Caleb me empujó al suelo y me pateó el costado. Evelyn se paró sobre mí y dijo: «Esto es lo que sucede cuando nos avergüenzas». Nunca olvidé esa frase porque definió nuestra relación. Evelyn no era una protectora. Era una cómplice. Aún así, el pueblo veía la perfección. En los servicios dominicales, Evelyn dirigía las oraciones mientras Ricardo saludaba a los feligreses con firmes apretones de manos. Caleb entrenaba a la liga pequeña y los padres lo elogiaban. Nadie sabía que las mismas manos que guiaban a los niños en un campo de béisbol también empujaban a su hermana contra una pared. Intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, que tal vez esto era disciplina, no crueldad. Pero las grietas se hicieron más profundas. A los 19, cuando salí por primera vez con Ethan Cooper, un chico amable que soñaba con ser mecánico, Ricardo le ordenó a Caleb que nos siguiera. Una noche, después de que Ethan me dejara en casa, Caleb me agarró del pelo en el camino de entrada y me siseó: «No vas a avergonzar a papá con este perdedor». A la mañana siguiente, Ethan dejó de enviarme mensajes de texto. Nunca más supe de él. Más tarde, me enteré de que Ricardo había visitado a sus padres y amenazado con arruinar sus contratos comerciales si Ethan continuaba viéndome. Ese fue el día en que me di cuenta de que escapar no sería simple. El poder de Ricardo se extendía a la comunidad como las vigas de las casas que construía. Pensaba que me poseía igual que poseía la tierra. El momento más aterrador llegó hace 2 años cuando terminé en la sala de emergencias con una lesión en la cabeza. Los vecinos habían llamado a los oficiales de bienestar después de escuchar gritos. El informe oficial decía que me había caído por las escaleras. La nota oculta en mi expediente, la que Linda Vega descubrió más tarde, contenía la frase: «Acaben con ella si habla». Nunca la vi entonces, pero sentí la amenaza en cada mirada que Ricardo me daba. Esa frase se convirtió en una maldición sobre mi vida. Ahora, a los 20 y embarazada, el peso de ese pasado presionaba más fuerte. Mi madre, Evelyn, todavía lo monitoreaba todo, criticando lo que comía y lo que vestía. Caleb todavía se cernía con una amenaza casual.
Ricardo todavía exigía obediencia. Las grietas ya no eran fracturas finas. Eran fisuras que se ensanchaban. Y sabía que si me quedaba en silencio, toda la estructura de mi vida se derrumbaría y me enterraría dentro. El público veía una familia orgullosa, pero a puertas cerradas yo estaba contando los moretones que contaban la verdadera historia. Esos moretones eran las grietas que delataban la fachada perfecta de los Pérez. Y cada uno me empujaba más cerca del momento en que finalmente me resistiría. El detonante no fue un grito o un golpe, sino el tono tranquilo de autoridad que solo un médico puede tener cuando sabe que algo anda mal. El doctor Alan Brooks tenía unos 60 años, con manos firmes y una reputación de honestidad en Cedar Falls. Después del ultrasonido, le pidió a mi madre, Evelyn, que esperara afuera por un momento. Ella protestó, por supuesto, porque el control era su oxígeno, pero él insistió, citando la política del hospital. Ella se fue de mala gana, y la puerta se cerró con un clic. Ese silencio fue el primer respiro de libertad que había sentido en años. El doctor Brooks me miró y dijo, Maya, tenemos que hablar sobre estos resultados. Su voz era cuidadosa, medida, como si cada palabra llevara el peso de una consecuencia. Me explicó que las mediciones del desarrollo del bebé no coincidían con las fechas que mi familia había reportado. Mencionó el informe obligatorio adjunto a mi expediente y cómo hacía referencia a lesiones anteriores. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. Los indicadores de ADN sugieren la posibilidad de una coincidencia familiar cercana. No me acusó. No dramatizó. Simplemente expuso la ciencia. El corazón me latía con fuerza y sacudí la cabeza como si me negara a creer. Pero en el fondo sabía que la verdad siempre era más oscura de lo que quería admitir. Durante años, sospeché que el interés de Ricardo en mí iba más allá del control. Los golpes nocturnos en mi puerta, los comentarios disfrazados de sermones, las amenazas susurradas cuando nadie más estaba cerca. Ahora el registro médico revelaba lo que temía. El cronograma no encajaba con Ethan, mi exnovio. Apuntaba de nuevo al mismo hombre cuya voz había sido grabada años antes, diciendo, «Acaben con ella si habla». Quise gritar, pero no pude. En cambio, sentí que las lágrimas se derramaban mientras permanecía helada en la camilla. El doctor Brooks no me presionó. Simplemente dijo, «Maya, tu seguridad es la prioridad. Tenemos el deber legal de protegerte». Llamó a Janice Hill, la trabajadora social del hospital, una mujer de unos 40 años, con ojos amables, pero una postura firme. Se sentó a mi lado y me explicó el proceso. Debido al informe obligatorio y las nuevas preocupaciones, la ley les exigía notificar a los servicios de protección, potencialmente, a la policía. Me dijo que existían refugios, que había casas seguras disponibles, que yo tenía derechos. Se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada. Al mismo tiempo, sentí pavor. Me imaginé a Evelyn deambulando afuera, a Ricardo esperando en casa, a Caleb afilando su ira. Si descubrían lo que el médico y la trabajadora social sabían, harían que las palabras acaben con ella cobraran vida. Janice pareció leer mi miedo. Me colocó un folleto en la mano discretamente y susurró, «Podemos diseñar un plan de seguridad. No tienes que volver a esa casa esta noche». Chloe me vino a la mente al instante. Mi mejor amiga vivía a solo 2 casas de distancia, pero se sentía como otro mundo. Janice sugirió que podría quedarme con un amigo de confianza bajo protección temporal mientras se iniciaban los pasos legales. Mi instinto gritó que sí, pero mi miedo gritó más fuerte. Si me iba abiertamente, Ricardo tomaría represalias. Entonces, asentí lentamente y dije, necesito tiempo. El doctor Brooks prometió que documentaría todo cuidadosamente y marcaría mi expediente para un acceso restringido para que Evelyn no pudiera simplemente solicitar copias. Él dijo, «Ya no estás sola». Esa frase me atravesó más profundamente que la sonda del ultrasonido. Durante 20 años, había estado sola en una casa llena de gente. Ahora 2 profesionales decían que estaban conmigo. Ese conocimiento fue un detonante que convirtió la desesperación en una frágil valentía. Cuando Evelyn volvió a entrar en la habitación, sus ojos se movieron entre nosotros. Ella preguntó con veneno azucarado, «¿Está todo bien?» Forcé una sonrisa y asentí. Nunca sospecharía la tormenta que acababa de comenzar detrás del comportamiento tranquilo del médico. Mientras salíamos, Janice captó mi mirada y asintió levemente como si dijera, «Aguanta. Estamos en movimiento». Mi pulso se aceleró.
Mi cuerpo temblaba, pero apreté el folleto en mi bolsillo y me susurré: acaben con ella, estaba destinado a silenciarme. En cambio, me encenderá. Ese fue el momento en que entendí que la verdad ya no era solo mi carga. Era una prueba, y la prueba podía derribar el imperio que mi padre creía indestructible. Esa noche, las paredes de la casa de los Pérez se sintieron más cerca que nunca, como si el yeso mismo se inclinara para escuchar. Regresamos del hospital en silencio, pero podía sentir la sospecha de mi madre ardiendo a mi lado en el auto. Evelyn odiaba cuando ella no era la que controlaba una conversación. Cuando me preguntó qué había dicho el médico, le dije que era rutinario, que todo se veía bien. Mi voz era firme, pero el estómago me daba vueltas porque sabía que no me creía. En la cena, Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, Caleb a su derecha, Evelyn a su izquierda, y yo posicionada donde todos los ojos podían verme. Me acribillaron con preguntas. El tono de Ricardo era plano, pero peligroso. Él preguntó: ¿el doctor Brooks dijo algo inusual? Sacudí la cabeza. Caleb se inclinó hacia adelante y sonrió con desprecio. ¿Estás escondiendo algo? Se estiró a través de la mesa, me agarró la muñeca y la apretó hasta que jadeé. Evelyn no se inmutó. Cortó su comida limpiamente y dijo con una voz más fría que el hielo: no nos avergonzarás, Maya. El pecho se me oprimió y sentí que el pánico me invadía, pero me obligué a bajar la mirada y murmuré: no pasó nada. Ricardo me estudió con ojos de acero y finalmente dijo: lo averiguaremos. Sus palabras eran tanto una promesa como una amenaza. Después de la cena, Caleb me acorraló en el pasillo. Me empujó contra la pared lo suficientemente fuerte como para que los marcos de los cuadros temblaran. Dinos qué dijo el médico o haré que te arrepientas. Su aliento apestaba a cerveza y su agarre en mi hombro se clavó en el hueso. Por favor, déjame ir, susurré. Sonrió con suficiencia y empujó más fuerte hasta que me estremecí. Evelyn apareció en la parte superior de las escaleras, miró hacia abajo y dijo rotundamente: dale una lección si miente. Esas palabras me atravesaron más que el empujón de Caleb. Una madre debería proteger, pero Evelyn era una cómplice en la crueldad. Me obligué a permanecer flácida, a parecer sumisa. Dentro de mi mente, una nueva determinación se encendió. Recordé lo que Janice, la trabajadora social, había dicho sobre la prueba. Deslicé mi teléfono de mi bolsillo y presioné grabar mientras las amenazas de Caleb se derramaban. Le permití sisear en mi oído sobre cómo yo pertenecía a la familia, cómo nunca escaparía, cómo el bebé era propiedad de la familia Pérez. Cada palabra quemaba, pero cada palabra se convertía en prueba. Más tarde en mi habitación, cerré la puerta con llave y volví a escuchar la grabación en un susurro de triunfo. Por primera vez, el abuso no era solo un recuerdo. Era un archivo, un arma. Pensé en la frase: acaben con ella si habla. Habían vivido por ella durante años, silenciándome a través de puños y miedo. Ahora usaría esas mismas palabras contra ellos. Pero para sobrevivir hasta la mañana, tuve que volver a interpretar a la hija obediente. Me acosté en la cama aferrada al teléfono y me susurré: esta vez no. Cuando Ricardo vino a comprobar si estaba dormida, mantuve mi respiración lenta. Se demoró en la puerta y dijo suavemente: no toleramos la traición. La piel se me erizó, pero no me moví. Cuando finalmente se fue, exhalé con un tembloroso alivio. Esa noche fue una revelación no solo de su crueldad, sino de mi nuevo papel. Ya no era solo la víctima. Era la recolectora de pruebas, la testigo tranquila que algún día los expondría. Recordé cuando tenía 14 años y Caleb me había envuelto las manos alrededor de la garganta hasta que las estrellas bailaron en mi visión. Ricardo se había parado cerca y había dicho con calma autoridad: enséñale. Evelyn me había dicho más tarde: te lo merecías por avergonzarnos. Esos recuerdos una vez me aplastaron, pero esta noche me alimentaron. Cada cicatriz, cada moretón, cada amenaza se reuniría como ladrillos en un caso que construiría. Acostada en la oscuridad, me di cuenta de que el imperio de silencio que crearon no era indestructible. Era frágil porque la verdad ya se había deslizado a través de las grietas. Linda, la enfermera, la había visto. El doctor Brooks la había documentado. Janice tenía un plan. Chloe esperaba afuera. Todo lo que tenía que hacer era aguantar el tiempo suficiente para revelar el resto. La casa estaba en silencio, pero sabía que mañana la guerra por mi vida continuaría. Solo que esta vez, estaba lista para luchar con algo más que lágrimas. Estaba lista con la verdad. A la mañana siguiente,
El sol salió sobre Maple Ridge como cualquier día ordinario, pero dentro de mí parpadeaba una luz diferente. Había pasado la noche reproduciendo las amenazas de Caleb en mi teléfono, escuchando el veneno en su voz, y cada reproducción fortalecía mi resolución. En el desayuno, Evelyn habló en su tono cortante habitual sobre listas de compras y reuniones de caridad, fingiendo que nada había pasado mientras Ricardo sorbía café y leía el periódico. Caleb me miró con una sonrisa de desprecio, como si me desafiara a mencionar lo que había hecho. Mantuve la mirada baja, pero mi mente ya se estaba moviendo. Después de las tareas, le dije a Evelyn que necesitaba visitar a Chloe para pedirle notas de estudio prestadas. Ella lo permitió solo después de recordarme que regresara en una hora. Caminé rápidamente por la calle hasta la pequeña casa de Chloe, donde la seguridad se sintió real por primera vez. Chloe abrió la puerta, vio los moretones en mi muñeca y jadeó. Me jaló hacia adentro y susurró: «No puedes seguir viviendo así». Le mostré la grabación, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego ella dijo: «Tenemos que encontrar a alguien que pueda ayudar legalmente». Me dio el número de su primo, Michael Turner, un abogado de 30 años que se especializaba en casos de violencia doméstica. Lo llamé desde el teléfono de Chloe para que la familia Pérez no pudiera rastrearlo. Cuando respondió, sentí que la garganta se me apretaba, pero forcé las palabras a salir. «Mi nombre es Maya Pérez y necesito ayuda». Michael escuchó atentamente mientras le explicaba brevemente la situación. Me dijo que me reuniera con él discretamente en su oficina esa noche y que llevara cualquier prueba que tuviera. Ese día, comencé a transformarme de presa a estratega. De vuelta en casa, actué sumisamente, realizando tareas en silencio mientras ocultaba el fuego dentro de mí. Cuando llegó la noche, le dije a Evelyn que asistía a una sesión de estudio. Me miró con recelo pero lo permitió. Chloe me llevó a la oficina de Michael, un edificio modesto cerca del juzgado. Era alto con una expresión seria suavizada por la amabilidad. Me pidió que le contara todo desde la infancia hasta el presente. Mi voz tembló mientras describía la violencia, ese control, la frase en el registro médico. Asintió gravemente y dijo: «Maya, ya no estás sola. La ley puede protegerte, pero debemos ser inteligentes». Describió los pasos. Primero, necesitábamos pruebas claras e innegables. Mi grabación de Caleb era buena, pero necesitábamos más. Fotografías de lesiones, copias de informes de hospital, cualquier amenaza escrita. Me aconsejó que documentara todo discretamente. Segundo, me explicó el proceso para obtener una orden de alejamiento temporal. Con suficiente prueba, un juez podía ordenar a Ricardo, Evelyn y Caleb que se mantuvieran alejados. Tercero, habló sobre la herencia que me dejó mi abuelo, un fondo que se activaría cuando cumpliera 21 años. Era probable que Ricardo intentara apoderarse de él por la fuerza o la coerción. Michael prometió presentar mociones para salvaguardarlo. Finalmente, enfatizó que los aliados como el Dr. Brooks y Janice, la trabajadora social, eran cruciales. Su testimonio podría fortalecer mi caso. Mientras hablaba, sentí que las capas de miedo se despegaban, reemplazadas por una cautelosa esperanza. Por primera vez, existía un camino a seguir. Pero me advirtió: «Será peligroso. Sentirán tu resistencia. Debes parecer sumisa hasta que ataquemos». De vuelta a casa con Chloe, repetí esas palabras. Peligroso, pero posible. Cuando entré a la casa, Evelyn inmediatamente preguntó: «¿Dónde estabas?». Respondí con calma: «Grupo de estudio». Ella estudió mi cara y luego asintió. Por dentro, temblaba, pero mantuve mi voz firme. Esa noche, comencé a documentar. Fotografié moretones bajo una luz tenue. Anoté las amenazas palabra por palabra. Envié por correo electrónico los archivos a una cuenta oculta que Michael me había configurado. Cada paso era un ladrillo en la pared de protección que estaba construyendo. Durante años, el poder de mi familia parecía inquebrantable. Ahora me di cuenta de que su poder prosperaba con el silencio. La prueba era el antídoto. La prueba convertía los susurros en truenos. Me miré de nuevo en el espejo, vi el miedo en mis ojos y susurré: «Esta vez no». La fase de planificación había comenzado. La trampa comenzó con una sonrisa que practiqué en el espejo hasta que se veía lo suficientemente convincente como para engañar incluso a Evelyn. Sabía que para sobrevivir, tenía que parecer sumisa. Michael me recordó que las pruebas sin contexto podían ser desestimadas. Pero si los capturaba conspirando con sus propias palabras,
el caso se volvería innegable. Así que esperé el momento adecuado. Ese momento llegó cuando Ricardo anunció que tendríamos una cena familiar el viernes por la noche para discutir las finanzas. Su tono era casual, pero yo sabía que significaba presión. El fondo de herencia de mi abuelo estaría sobre la mesa. Querían mi firma para redirigirlo al control de Ricardo. Asentí con una leve sumisión mientras dentro de mi mente los engranajes giraban. El viernes me vestí modestamente, evitando sospechas, y deslicé un pequeño grabador en mi bolso. Chloe me había ayudado a comprarlo discretamente. En la mesa de la cena, Ricardo comenzó con una cortesía forzada. Dijo: «Maya, tenemos que asegurarnos de que los activos de la familia se gestionen correctamente». Evelyn colocó papeles delante de mí y dijo: «Es solo rutina». Caleb se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, los ojos llenos de amenaza. Tragué saliva, fingí estudiar las páginas y pregunté inocentemente: «¿Qué pasa si no firmo?». Caleb golpeó con el puño la mesa. Su voz cortó como un cuchillo: «Entonces te obligamos». Sus palabras vibraron en el aire, y supe que el grabador capturó cada sílaba. Ricardo lo regañó suavemente, pero no por la amenaza, solo por perder la compostura. Ricardo se inclinó hacia adelante y dijo: «Firmarás porque es lo mejor para todos nosotros». Evelyn intervino: «Sí, querida. Solo queremos protegerte». Mantuve mi rostro en blanco y respondí suavemente: «Entiendo». Por dentro, mi pulso se aceleró, pero sabía que tenía la prueba que Michael necesitaba. Más tarde en la sala, susurraron sobre estrategias. Caleb murmuró: «Si se resiste de nuevo, la romperé». Evelyn dijo con firmeza: «Obedecerá». Ricardo concluyó: «No podemos permitir la rebelión». Cada frase se grabó en el grabador como clavo sellando su ataúd. Cuando me retiré a mi habitación, subí los archivos a la cuenta oculta. Sentí tanto terror como euforia. La trampa estaba funcionando. Durante el fin de semana, actué obediente, completando tareas, hablando poco. Evelyn elogió mi actitud, sin saber que yo estaba recogiendo cada pedazo de su manipulación. El domingo, Ricardo invitó a sus socios comerciales a cenar. Se rieron en el salón sobre contratos mientras yo servía bebidas como una sirvienta silenciosa. Caleb pasó a mi lado y me siseó: «Tienes suerte de que te comportes ahora». De nuevo, mi grabador capturó el tono. Esa noche, lloré en silencio, pero no por la derrota, sino por el alivio. Su arrogancia los cegaba. Nunca sospecharon que la chica tranquila en la mesa estaba construyendo el caso que los destruiría. Michael revisó las grabaciones el lunes y sus ojos se iluminaron con determinación. Él dijo: «Esto es más que suficiente para iniciar procedimientos. Con el testimonio de Janice y los registros del Dr. Brooks, la corte verá la verdad». Pero añadió: «Maya, el momento importa. Necesitamos revelar esto cuando el impacto sea mayor». Sugirió un entorno público donde su influencia no pudiera esconderlos. El estómago se me apretó al pensarlo, pero asentí. Tenía razón. Un tribunal vendría después, pero primero tenía que quitarles las máscaras frente a la comunidad que los veneraba. Esa semana, ensayé cada línea, cada mirada. Fingí ser sumisa mientras me preparaba para exponerlos. La trampa ya no era solo prueba. Era un escenario esperando que se levantara su telón. Me miré de nuevo en el espejo, y esta vez la sonrisa que practiqué no era solo una actuación. Era la confianza de alguien que sabía que la jaula estaba comenzando a agrietarse. La noche del ajuste de cuentas llegó bajo el brillo de las arañas de la casa de los Pérez, donde los invitados se reunieron para lo que Ricardo llamó una celebración del éxito comunitario. Políticos locales, líderes empresariales y ancianos de la iglesia llenaron el gran comedor, sorbiendo vino y elogiando a la familia que durante mucho tiempo había sido considerada impecable. Evelyn flotaba entre ellos con sus perlas, sonriendo con la facilidad de una mujer convencida de que su estatus era inquebrantable. Caleb se paró cerca del bar, exudando confianza como si fuera dueño de cada habitación en la que entraba, y Ricardo se movía como un rey, saludando a sus súbditos. Me quedé en el borde de la reunión, mis manos temblaban, aunque mantuve mi rostro compuesto. Escondido dentro de mi bolso estaba el pequeño proyector que Chloe me había prestado. Michael Turner esperaba afuera con 2 oficiales de la unidad de violencia doméstica listos para intervenir una vez que se mostrara la prueba. Chloe me apretó la mano antes de deslizarse entre la multitud para observar. El corazón me latía con fuerza mientras me recordaba que este era el momento que habíamos planeado durante semanas.
Ricardo levantó su copa y comenzó un discurso sobre el legado y el honor. Los invitados aplaudieron cortésmente. Cuando los aplausos se desvanecieron, di un paso adelante. La habitación se calló un poco cuando la gente notó que la hija tranquila hablaba por una vez. Dije con voz firme, me gustaría mostrarles algo importante. La sonrisa de Ricardo vaciló, pero forzó una risa, diciendo, quizás en otro momento, Maya. Lo ignoré y presioné play. El proyector iluminó la pared con un escaneo del registro del hospital. Las palabras estaban allí en letras negras y crudas. Acaben con ellas y habla. Los jadeos ondularon a través de la multitud. La mano de Evelyn se disparó a su garganta. Caleb murmuró, ¿qué es esta tontería? Avancé la presentación a las grabaciones de nuestra cena. La habitación se llenó con la voz de Caleb, diciendo, entonces te obligamos, seguido de su fría promesa de romperme. El intento de Ricardo de mantener la calma y el acuerdo manipulador de Evelyn hicieron eco a través de los altavoces. Un silencio pesado se apoderó de la sala después de que terminaron los clips. Las caras de los invitados cambiaron de admiración a horror. Un político dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Un anciano de la iglesia susurró, Dios tenga piedad. Ricardo se abalanzó hacia el proyector, pero antes de que pudiera alcanzarlo, los oficiales entraron. Michael lo siguió, sosteniendo documentos. Anunció, estas grabaciones y registros médicos han sido presentados como parte de una petición de una orden de protección y como prueba en investigaciones criminales pendientes. La autoridad de la corte ahora está activa. Los invitados se separaron en estado de shock mientras los oficiales se movían para detener a Caleb, quien gritó, «¡Todo es mentira!». Evelyn gritó, «Ella está manipulando a todos». Ricardo me gritó, «¿Te atreves a destruirnos?». Su rostro se puso carmesí mientras la máscara de la respetabilidad se hacía añicos. Sentí que las rodillas me flaqueaban, pero me mantuve firme. Dije con voz clara, «Ya no soy su prisionera». Las palabras resonaron en el salón más fuerte de lo que imaginaba. Los invitados observaron cómo la familia que una vez admiraban era expuesta. Uno por uno, se alejaron de Ricardo y Evelyn. Los oficiales se llevaron a Caleb esposado mientras Evelyn intentaba aferrarse a su imagen, sollozando a cualquiera que la escuchara. A Ricardo se le entregó una notificación de investigación y se le advirtió que no interfiriera. El ajuste de cuentas no fue solo en términos legales. Fue social. Toda la comunidad ahora veía la verdad. No más susurros a puertas cerradas. No más máscaras. El pecho se me agitó mientras la adrenalina subía. Durante años, me habían silenciado con miedo. Me habían dicho que obedeciera. Me habían dicho que no era nada. Esta noche hablé y el imperio del control se abrió de golpe frente a todos. Chloe vino a mi lado y susurró, «¿Lo hiciste?». Asentí con la cabeza, pero las lágrimas corrían por mi cara. El ajuste de cuentas había comenzado, y era irreversible. La familia Pérez ya no podía esconderse. La multitud se dispersó en murmullos inquietos, ya recontando la caída de una familia una vez respetada. Permanecí temblando pero intacta, sabiendo que el camino por delante aún sería difícil. Pero por primera vez, sería mi camino, no el de ellos. La mañana después del ajuste de cuentas público, la noticia se extendió por Cedar Falls más rápido que las campanas de la iglesia el domingo. Los titulares aparecieron en línea antes del amanecer, difundiendo por los canales locales con palabras, «Nadie esperaba que la respetada familia Pérez fuera expuesta por abuso doméstico». La frase, «Acaben con ella si habla» fue citada en negrita, repetida por los locutores de radio, analizada por los foros de la comunidad. Mi teléfono vibró con mensajes de compañeros de clase con los que no había hablado en años. Todos ellos estaban en shock, muchos de ellos solidarios. Algunos admitieron que siempre habían sospechado que algo andaba mal detrás de las paredes de los Pérez. Para Ricardo, las fichas de dominó comenzaron a caer de inmediato. Los contratos en los que dependía su empresa fueron suspendidos a la espera de una investigación. Los socios comerciales se retiraron en silencio al principio, luego públicamente, ansiosos por evitar la mancha del escándalo. Al mismo tiempo, los oficiales que habían escoltado a Caleb regresaron con una orden para incautar sus dispositivos personales. Encontraron mensajes amenazantes, fotografías y documentos financieros que lo vinculaban a los planes coercitivos de Ricardo. Caleb, una vez el hijo de oro que entrenaba a la liga pequeña, ahora se sentaba en una celda furioso por una traición que solo era suya. A Evelyn no le fue mejor.
Los vecinos que una vez la admiraban dejaron de hablarle. Las mujeres con las que almorzaba los jueves renunciaron a sus comités. Los susurros la seguían a las tiendas, a la iglesia, incluso al salón. Me llamó repetidamente en esos primeros días, dejando mensajes de voz que cambiaban de sollozos a acusaciones furiosas. Lo arruinaste todo, Maya. No eres nada sin nosotros. Cada mensaje que reenviaba a Michael y a las autoridades, cada uno se sumaba al creciente caso. La furia de Ricardo se manifestó de maneras más sutiles. Intentó contactar a los políticos locales para salvar su imagen, pero las grabaciones de él hablando fríamente sobre la obediencia y la rebelión ya habían destruido la credibilidad. Un miembro del consejo dijo sin rodeos en las noticias de la noche: «Está claro que la reputación de la familia Pérez se construyó sobre la intimidación, no sobre el honor». Esa declaración se hizo eco de lo que siempre había sentido, pero nunca había escuchado a nadie más decir en voz alta. Mientras tanto, Janice, la trabajadora social, trabajó incansablemente con Michael para asegurar que mi orden de protección fuera aplicada. Los oficiales patrullaban cerca de la casa de Chloe, donde me quedaba. Por primera vez en mi vida, dormí con una sensación de seguridad, aunque las pesadillas aún venían. Chloe se quedaba despierta conmigo en las noches en que me despertaba temblando, recordándome: «Ahora estás a salvo». Cada día traía otra ficha de dominó que se derrumbaba. El miércoles, el IRS anunció una auditoría de Pérez Construcción después de que se señalaran transferencias sospechosas. Para el jueves, los inversores se retiraron por completo. La empresa se tambaleaba al borde del colapso. Evelyn intentó reunir a los miembros de la familia para defenderlos, pero muchos les dieron la espalda. Incluso su propia hermana se negó a acogerla. El viernes, Michael recibió la confirmación de que el juez había otorgado una orden de alejamiento temporal, no solo protegiéndome a mí, sino también congelando los intentos de transferir mi fondo de herencia. El plan de Ricardo para apoderarse de mi futuro se había evaporado. Caleb llamó a la casa de Chloe a cobro revertido desde la cárcel una vez, gritando que yo era una traidora. No respondí. Michael me dijo: «Cuanto menos contacto, mejor». Su rabia era prueba suficiente de culpabilidad. Para el fin de semana, la perspectiva de la comunidad había cambiado por completo. Donde una vez la gente sonreía a Ricardo con admiración, ahora evitaban su mirada. Donde Evelyn una vez dirigía habitaciones con gracia, ahora caminaba sola. Caleb, una vez un mentor para los niños, era discutido en tonos susurrados de decepción. Las fichas de dominó habían caído en rápida sucesión, cada una derribada por la prueba que revelamos. Sin embargo, el mayor impacto no fue solo su caída, sino mi liberación. Durante años, había sido definida por su control. Ahora era definida por la verdad. Esa semana, regresé brevemente a la casa Pérez, acompañada por oficiales para recoger mis pertenencias. Caminando por las habitaciones que una vez temí, sentí tanto tristeza como fuerza. Los retratos en las paredes parecían grotescos recordatorios de una mentira. Empaqué solo lo que importaba: ropa, diarios, algunos libros, y dejé atrás el peso de esa casa. Cuando salí, un oficial preguntó: «¿Estás lista?» Asentí con la cabeza. Estaba lista no solo para irme, sino para reconstruir. El efecto dominó me había mostrado que una vez que la verdad comienza a caer, no se puede detener. Las semanas después del colapso del Imperio Pérez se sintieron surrealistas, como si estuviera caminando por los restos de una tormenta que finalmente había pasado. Me quedé con Chloe en su pequeña pero cálida casa, donde la amabilidad reemplazó el control. Por primera vez en mi vida, podía elegir qué comer para el desayuno, cuándo ir a la cama, incluso qué música escuchar sin que alguien me vigilara. Al principio, la libertad se sintió extraña. Me despertaba por la noche esperando que Evelyn entrara por la puerta o que Caleb me sacara de la cama. Pero lentamente, comencé a creer que el silencio era seguridad, no una amenaza. Janice me visitaba a menudo, comprobando mi estado emocional y conectándome con un consejero con experiencia en trauma. Las sesiones fueron difíciles. Lloré, recordando noches de terror, los moretones, la vigilancia constante. Sin embargo, cada lágrima era una liberación. Michael Turner persiguió el frente legal con precisión. Presentó mociones para salvaguardar mi herencia, asegurando que Ricardo no pudiera tocar los fondos dejados por mi abuelo. La Corte aprobó la tutela temporal de esos activos con Michael como fideicomisario hasta que cumpliera 21 años. Fue una victoria que me dio un atisbo de independencia.
La orden de alejamiento permaneció en vigor y los oficiales continuaron monitoreando. Ricardo intentó impugnar la orden, pero su credibilidad había desaparecido. Cada audiencia revelaba más pruebas de su coerción. Caleb permaneció tras las rejas, a la espera del juicio por asalto e intimidación. Evelyn, aunque no fue acusada de crímenes violentos, enfrentó demandas civiles y el exilio social. Envió cartas rogando perdón mezcladas con amargas acusaciones. No leí ninguna de ellas más allá de las primeras líneas. Se las di a Michael como prueba. Mi enfoque se volvió hacia adentro. El embarazo avanzó, y me preparé para la maternidad con Chloe a mi lado. Cuando el parto comenzó en una fría noche de diciembre, Chloe me llevó corriendo al hospital. El miedo intentó colarse, recuerdos de visitas al hospital que terminaban en amenazas. Pero esta vez, el personal me rodeó de compasión. Horas después, sostuve a mi hija en brazos temblorosos. La llamé Esperanza porque representaba la supervivencia después de la oscuridad. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras susurraba: «Nunca crecerás en cadenas». Las enfermeras sonrieron y Chloe me apretó la mano. En ese momento, el dolor del pasado se atenuó bajo la luz de una nueva vida. Criar a Esperanza no fue fácil. Noches sin dormir, interminables tomas, y el peso de la responsabilidad a menudo me abrumaban. Sin embargo, cada vez que ella me miraba con sus ojos grandes y confiados, sabía que la lucha valía la pena. La comunidad también me sorprendió. Las donaciones llovieron de vecinos, compañeros de clase, incluso de extraños que leyeron sobre el caso. Organizaron un fondo llamado el Fondo Esperanza para apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Dijeron que mi valentía los inspiró. Nunca me había considerado valiente, solo desesperada. Pero sus palabras me dieron fuerza. Me inscribí en cursos de la universidad comunitaria a tiempo parcial, con Chloe cuidando a Esperanza cuando las clases se extendían hasta tarde. Estudiar se sintió como reclamar un pedazo de la vida que Ricardo había intentado robar. Me concentré en el trabajo social porque quería ayudar a otros atrapados como yo. Cada clase me recordaba que el conocimiento es poder. Un poder que mi familia nunca podría volver a tomar. Pasaron los meses. La empresa de Ricardo se declaró en quiebra. El juicio de Caleb concluyó con un veredicto de culpabilidad. Recibió una sentencia que lo apartó de mi mundo durante años. Evelyn se mudó a un pequeño apartamento sola. Su círculo social se desvaneció. La gente susurraba cuando pasaba, no con admiración, sino con lástima. No la odiaba. Sentía lástima por el vacío que había elegido al alinearse con la crueldad. Volqué mi energía en Esperanza y en la construcción de un futuro. Una tarde, me senté meciendo a Esperanza para que se durmiera y me di cuenta de que ya no temblaba ante las sombras. Ya no estaba esperando pasos en el pasillo. Estaba formando un hogar definido no por el miedo, sino por el amor. Las secuelas no fueron solo supervivencia. Fue un renacimiento. Pasaron 2 años y las estaciones de Cedar Falls pasaron por la nieve y el sol hasta que la vida se estableció en un ritmo que nunca creí posible. Esperanza pasó de ser una frágil bebé a una niña curiosa cuyo grito de risa llenaba cada habitación en la que vivíamos. Verla correr por la alfombra de la sala chillando de alegría me recordaba a diario que la supervivencia tenía un significado más allá de mí misma. Ella era la prueba de que el amor podía florecer de la tierra más oscura. Para cuando cumplió 2 años, las batallas legales que una vez consumieron cada pensamiento habían llegado a su resolución. Ricardo Pérez, el hombre que gobernaba nuestra casa como un tirano, estaba en una prisión estatal cumpliendo una sentencia de 15 años después de declararse culpable de múltiples cargos de coerción y abuso. Respaldado por la montaña de pruebas que Michael había reunido, Caleb, una vez su ejecutor, fue sentenciado a 1 década tras las rejas por asalto e intimidación. Evelyn escapó de la prisión, pero vivió bajo libertad condicional después de que los tribunales civiles la encontraran cómplice. Residía en un pequeño apartamento en el borde de la ciudad, aislada, susurrada, sus perlas hace mucho tiempo empeñadas para el alquiler. Rara vez pensaba en ella excepto cuando llegaban los avisos judiciales. El nombre de la familia que una vez exigió respeto ahora provocaba lástima o disgusto. Sin embargo, no me regocijé. Simplemente reconocí la verdad. Las acciones tienen consecuencias. Durante estos años, Michael se mantuvo firme, guiándome a través de audiencias, papeleo y protecciones de custodia. Chloe fue mi compañera constante, convirtiéndose en la tía no oficial de Esperanza. Juntas, construimos un círculo de apoyo que reemplazó al que me habían quitado al nacer. Trabajé duro en la escuela,
completando mi programa de trabajo social, decidida a transformar el dolor en servicio. De pie en el podio el día de la graduación, con Esperanza retorciéndose en el regazo de Chloe, hablé palabras que llevaban mi viaje. Le dije a la audiencia que el silencio casi me destruye, pero la verdad me había liberado. Les recordé que los moretones pueden desvanecerse, pero el daño del miedo persiste a menos que se le enfrente. Mi voz tembló cuando dije, la frase que se suponía que me silenciaba, acaben con ella si habla, se convirtió en mi razón para hablar más fuerte. La multitud se puso de pie en aplausos, y sentí que un peso finalmente se levantaba. Ese discurso viajó más allá del campus. Los periódicos locales citaron a grupos de defensa que me invitaron a hablar, y pronto me encontré asesorando a otras jóvenes que llevaban cicatrices ocultas. Cada historia me recordaba cuán generalizado era el silencio y cuán urgente era la necesidad de voces para romperlo. Esperanza fue mi ancla a través de todo. Cada vez que la duda se colaba, la miraba durmiendo tranquilamente y recordaba por qué luchaba. Prometí que nunca crecería con miedo. Prometí que conocería la elección, la risa y el respeto. Una tarde, mientras empujaba su columpio en el parque, una mujer se acercó en silencio. Era Linda Vega, la enfermera, que había susurrado la advertencia 2 años antes. Miró a Esperanza y sonrió suavemente. Ella dijo, me alegro de que estés a salvo. Ese registro me atormentó, pero me alivia que te haya salvado. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras le daba las gracias. Sin su valentía para mostrarme la verdad, tal vez nunca hubiera escapado. Me di cuenta entonces de que a veces la salvación no llega en grandes gestos, sino en pequeños susurros. Años más tarde, cuando Esperanza preguntara por nuestro pasado, le diría que su vida comenzó no solo con mi dolor, sino con mi decisión de negarme a guardar silencio. Cedar Falls nunca olvidó el escándalo, pero también creció a partir de él. La comunidad invirtió más en refugios y programas de apoyo. El Fondo Esperanza se expandió para proporcionar becas. Mi nombre ya no era una sombra bajo Ricardo, sino un faro al que otros miraban. De pie en mi porche una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, reflexioné sobre el viaje. Pensé en las mentiras que casi me enterraron, los moretones que casi me definieron y las amenazas que casi me silenciaron. Sin embargo, aquí estaba yo con un niño en mis brazos, amigos a mi lado y un futuro hecho por mí misma. El cierre no significaba olvidar. Significaba vivir sin cadenas. La moraleja era simple, pero poderosa. El silencio permite la crueldad. La verdad exige valentía y la justicia, aunque lenta, llega con peso. Mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a cada persona a la que alguna vez se le dijo que se callara. Y así, cuando miré a la cámara durante un evento de concientización y le pregunté a la audiencia, ¿alguna vez has visto a alguien silenciado por el miedo?, supe que la respuesta importaba. Las secciones de comentarios se llenaron de voces de todo el mundo diciendo, no estás solo. Ese fue el regalo final de mi viaje.